Hola iglesia, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, o buenas noches o buenos días, dependiendo del tiempo de que usted se vaya a conectar con nuestra iglesia. Bienvenidos a la casa de Dios, bienvenidos a nuestra iglesia. La iglesia cristiana El Puente a Cristo le da la bienvenida en este espacio que se llama Momentos con Dios en el Desafío. Y la idea es que sigamos meditando juntos en la palabra de Dios, que podamos seguir escuchando la voz de nuestro Señor. Y hoy vamos a escuchar la voz de nuestro Padre por medio del libro de Hechos. Y vamos a estar meditando en el capítulo 22. Entonces la invitación, hermanos, es a que se disponga este tiempo para que podamos compartir juntos la meditación, la lectura de la palabra y que podamos reflexionar que de pronto estamos haciendo bien, pero que no estamos desarrollando, que no estamos haciendo muy bien. Amén. Hoy vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Ay, se me cayó. En el método espada. Hoy vamos a estar con este método. Y el método espada, cada semana meditamos con un método diferente. La idea es que usted aprenda estos métodos que son muy, pero muy sencillos y nos llevan a desarrollar acciones muy puntuales. Entonces, por ejemplo, esta semana hemos meditado con el método espada. Y es una espada. Literal es una espada. Entonces, la espada tiene 4 lados, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Entonces, en la parte de arriba, ¿qué conozco de Dios? ¿O qué aprendo de Jesús? ¿O qué aprendo del Espíritu Santo? La parte de abajo, ¿qué aprendo de la humanidad? ¿Qué vemos en el capítulo que estamos leyendo? ¿Qué aprendemos acerca de los humanos? A la izquierda, ¿qué nos invita la palabra de hoy a evitar? Y por último, a la derecha, que nos invita a obedecer. Eso vamos a, en esta palabra, en Hechos capítulo 22, vamos a estar meditando el día de hoy y vamos a hacerlo con este método. Entonces, vamos a orar para disponer este tiempo en manos del Señor y que sea Dios hablando a nuestro corazón. Amén. Vamos entonces a orar. Amado Dios, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener delante de su presencia, Señor. Padre, gracias por disponernos, Señor, para tener este tiempo, para venir a este espacio, Señor, porque sabemos que estamos necesitados de usted, Señor, y queremos, Señor, escuchar su voz, queremos que usted siga trabajando con cada uno de nosotros, que nos siga transformando, Señor, pero que cada día nos lleve más hacia usted, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a la palabra. Vamos todos a tomar la Biblia. Si usted quiere tomar notas, es importante y sería muy bueno que usted tome notas, hermanos. Yo tengo acá mi meditación y la idea es que usted tenga un cuadernito, que disponga de pronto para que tome nota de lo que Dios le está hablando, de lo que de pronto usted no entiende y de pronto quiere preguntar. Entonces todo eso es importante ponerlo en su cuaderno de notas. Vamos entonces a leer el capítulo 22. Este capítulo está corto, vamos a leerlo todo, tiene 30 versículos y vamos a leerlo y al final yo tengo algo que quiero compartir con ustedes, algunas verdades que me dejó este capítulo y posteriormente meditamos con él. Método de espada. La invitación es a que usted también medite, hermano, ya sea que usted se puede conectar por el Facebook, nos encuentra como Iglesia Cristiana Aranjuez, o puede conectarse también por el canal de YouTube, @Iglesia Cristiana Aranjuez. Igual yo les voy a colocar el link para que usted entre cualquiera de las dos plataformas, pero la idea es que usted coloque su meditación porque la voy a estar leyendo, ¿cierto? Porque la idea es también que yo me pueda edificar. Amén. Vamos entonces a leer la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice entonces: varones hermanos, padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, o sea, Pablo está acá, recuerden que en el capítulo de ayer a él lo llevaron todo el grupo de personas, lo llevaron ante el tribuno, ¿cierto? El tribuno no lo conocía, no sabía quién era Pablo y
él, cuando lo llevó, lo iban a meter a la fortaleza, Pablo dijo en los últimos capítulos que si se le concediera hablar, ¿cierto? De hecho, el tributo se asustó porque él hablaba griego, ¿cierto? ¿Sabes hablar griego? Y él pensaba que era uno de los egipcios que había hecho una sedición, ¿cierto? Se había levantado en el desierto con 4000 sicarios, pero él le dijo que no era, que él era Pablo, que él era de judío. Y él le dijo en los capítulos, en el último capítulo de ayer dice, y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y se hizo gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Entonces aquí en el capítulo 22 va a empezar el discurso Pablo, o sea, va a empezar su defensa ante quién, ante todos estos, ante el tribuno y ante todo el pueblo que lo estaba llevando para que lo mataran, porque no querían que viviera, ¿cierto? Entonces dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Hermanos, miren, aquí me gusta mucho porque Pablo tenía un propósito muy claro, hermanos. Él tenía un propósito, y ¿cuál era? Testificar de Cristo, contar su testimonio. Contar su testimonio ¿a quién? A todo el mundo, a toda la gente, al que lo quisiera escuchar. Y Pablo se pone como en los pies de ellos, ¿cierto? Como en los zapatos de ellos. O sea, les dice, yo antes fui como ustedes. Yo antes perseguía, ¿cierto? Y eso es lo que él va a empezar acá en su defensa. Va a empezarles a contar cómo era él y cómo fue que él cambió, ¿cierto? Cómo fue que fue transformado por el Señor. Y él estaba diciéndoles que él en el mismo error que él estaba antes, estaban ellos, ¿cierto? Que ellos estaban así, pero que él, por la gracia de Dios, él fue restaurado. Entonces aquí él empieza a hacer su defensa y dice acá, en el 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Él les está diciendo acá, yo era así, yo fui instruido con este Gamaliel, y Gamaliel era un hombre honorable, hermanos. Aquí Gamaliel era experto en las leyes religiosas. O sea, él quería que supieran que él no era tampoco cualquier persona, ¿cierto? Que no era normal, o sea, fue instruido por nada más y nada menos que por Gamaliel. Pero él decía, yo perseguí también este camino. Y él pedía cartas, ¿para qué? O sea, que le autorizaran para él poder traer, donde estuvieran, traerlos a Jerusalén para que los pudieran poner presos. Y él empieza su relato a partir del 6. Miren lo que dice. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y aquí me llama mucho la atención, hermanos, porque Pablo no venía solo, Pablo venía con más gente, pero ellos estaban con Pablo y vieron la luz, pero no escucharon la voz. Entonces, miren, Dios tiene, hermanos, un propósito con cada uno de nosotros. Y Dios habla de diferentes maneras,
nos lleva a diferentes lugares. Pero cada uno de nosotros, cada persona, Dios tiene un propósito para nosotros. Debemos es escuchar su voz y estar atentos a qué, al llamado de Él y a su revelación. Dice acá, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de Dios, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. O sea, él después de que recibió, que habló con el Señor, yendo a Damasco, él quedó ciego. Los mismos que le acompañaban lo llevaron y lo dejaron, y allá llegó Ananías, le puso las manos, y ¿qué le dijo? Dios, el 3, y vino a mí, acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Miren qué lindo, o sea, Dios directamente escogió a Pablo para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Mira, él está contando, ¿cierto?, cómo era él. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. 22. Y le oyeron hasta esta palabra, o sea, hasta ahí escucharon. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. O sea, querían que mataran ¿a quién? A Pablo. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metieran en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban contra él. O sea, el tribuno, ya ellos no quisieron escuchar, ya se volvieron más intensos, empezaron a tirar polvo al aire, sus ropas. Entonces el tributo mandó que lo metieran a la fortaleza, pero que lo azotaran, ¿cierto? Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?, le preguntó Pablo. Cuando el centurión oyó esto, se asustó y fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. O sea, el tribuno vino a Pablo, asustado, porque no había normas y no se podía castigar sin haber un juicio, ¿cierto? Entonces dice, 28, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Pablo tenía la ciudadanía romana de nacimiento, él la adquirió, él la compró, y de hecho se podía, ¿cierto? En ese entonces eso era parte de la economía de los romanos, vender la ciudadanía. Entonces, dice el 29, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Si Pablo no dice que era ciudadano romano, lo hubieran seguido azotando, entonces ahí por lo menos se detuvieron un poco con lo que les dijo Pablo, ¿cierto? 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos.
O sea, el tribuno no sabía por qué, o sea, ya había hecho algo malo de ponerlo, lo castigó, pero no lo habían juzgado. Entonces él al otro día ya le quitó las cadenas, pero mandó a traer porque él quería saber qué era lo que estaba pasando. Hasta ahí es el capítulo de hoy. Ya mañana desarrollamos todo lo que Pablo dice en su defensa y lo que van a decir todos los judíos que llegan, ¿cierto? Los del concilio y todos los sacerdotes, amén. Entonces, hermanos, aquí en este capítulo 22 vemos que Pablo tenía algo muy claro, hermanos, y eso es algo que nosotros debemos también tenerlo como hijos de Dios y como cristianos. El deber de testificar es de cada uno de nosotros, o sea, es de toda persona que recibe a Cristo, que ya se bautizó, que ya está caminando con el Señor, que está recibiendo misericordia. La labor es para todos, no solamente es para el pastor, la pastora, los líderes, no, es para todo en general, para todas las personas que ya están recibiendo, que ya recibieron la gracia de nuestro Señor. Entonces, hermanos, en estos versículos vemos que Pablo tenía cómo era su vida antes de Cristo, ¿cierto? Vemos también que él tuvo un encuentro con Jesús y eso lo estaba contando en toda esta defensa que le estaba haciendo. También vemos que él fue obediente al llamado de Dios. Él fue obediente, él hizo, ¿cierto? Dios usó a quién para darle la luz otra vez en los ojos a Pablo. Usó a quién, a Ananías, para que él recuperara la vista. Después de que recuperó la vista, le contó a Ananías cuál era el plan de Dios, qué era lo que tenía que hacer, y fue bautizado y él comenzó una nueva vida. Hermanos, todos tenemos una antigua vida y una nueva vida después de Cristo. No podemos seguir igual después de que Cristo ya nos tomó, ¿cierto? O sea, Pablo aquí vemos de perseguidor, pasó a testificar del Señor, a dar buen testimonio y a ser usado y a dejarse usar por quién, por el Señor. También vemos acá que Dios tenía una misión clara para quién, para Pablo, ¿cierto? Pero él aceptó esa misión, porque es que muchas veces Dios tiene misión para todos nosotros, pero muchas veces nosotros no la aceptamos. No, yo no soy capaz, no, yo no puedo, no, yo no tengo el valor, no, a mí me da pena, hermanos. Dios capacita al que se dispone para él. Entonces no le dé temor, solamente déjese contagiar por el Señor, déjese llevar, déjese guiar, déjese transformar por la palabra y con seguridad Dios va a irle llevando y guiando a donde usted ni siquiera se lo imaginaba. Amén. Pablo aceptó, hermanos, el propósito que Dios tenía para él. Y es lo que nosotros tenemos que tener claro también. Nosotros, como hijos, debemos aceptar el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Todos nosotros, usted, hermanos, usted no es solamente administradora de empresas, usted es ingeniero, usted es abogado, no. Dios quiere que usted tenga más, algo más. Gloria a Dios por los dones que Dios le ha dado, por ser abogado, por ser ingeniero, por ser cualquier profesión que tenga, pero Dios quiere más. O sea, qué bueno que usted sea cristiano, que sea un abogado pero cristiano, un abogado conocedor de la palabra, que sea un diseñador gráfico pero conocedor de la palabra. Amén. Dios quiere darnos más, porque sabe que somos capaces con más. Dios no nos va a dar más de lo que nosotros no podamos soportar. Amén. Ok, hermanos, miren, yo tengo 5 verdades que quiero compartir con ustedes, que veo en este capítulo antes de que meditemos en la palabra del Señor, ¿sí? 5 verdades que encuentro yo acá en estos 30 versículos. Nadie está demasiado lejos para que Dios lo pueda tocar y lo pueda transformar. Nadie, hermanos. Nadie está demasiado lejos. Pablo era una persona totalmente diferente a la que vemos ahora. Pablo era perseguidor y ahorita estaba predicando la palabra de Dios. Pablo estaba tocando. Para él ahorita esto era una oportunidad ¿de qué? De hablar a todo el concilio judío, a más personas. ¿De qué? De su testimonio. Cada uno de nosotros tenemos un encuentro con Cristo. Ese encuentro hay que contarlo, hay que
dárselo a conocer a más personas, porque ese testimonio puede ser clave para otra persona. Entonces Pablo aquí pasó de una persona mala a una persona buena. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que las personas nunca van a cambiar. No, mi familia no va a llegar. No, Dios no puede transformar el corazón de él. No, esa persona es un borracho. No, esa persona es atea. Hermanos, nadie se puede resistir al poder de Dios. Entonces usted no se desanime. Nadie está demasiado lejos para que Dios no pueda tocarlo, para que Dios no pueda cambiarlo y para que Dios no pueda transformar. Entonces no deje de orar, no deje de clamar por esa persona, por ese hijo, por ese esposo, por esa mamá, bueno, por esa hermana, por lo que usted esté clamando. No se desanime. Acuérdese siempre de Pablo, de perseguidor, ¿pasó a qué? A predicador. Amén. No debemos perder nuestra esperanza, hermano. La esperanza no la podemos perder. Nuestros familiares van a llegar a Cristo, nuestros amigos van a llegar a Él, nuestro esposo va a llegar a Él. Debemos seguir orando, persiguiendo, persistir en la oración y nunca dejar de compartir el Evangelio, dejar de compartir lo que usted ya tiene. Amén. Bueno, número 2, hermanos. Nosotros como creyentes, todos tenemos un testimonio que podemos contar. Y esa es la idea, usted no se quede callado. Lo que usted recibe no es para que usted lo guarde, es para que usted lo pueda compartir. Entonces todos los creyentes debemos testificar. Pablo tuvo la oportunidad de hablar y muchas veces. Lo hemos visto acá en estos 22 capítulos que él tuvo la oportunidad de hablar y hablar. Pero acá ante este concilio él no habló de teorías. Él no habló de cosas vagas. Él habló de ¿qué? De lo que Dios había hecho en él. Cómo lo tomó, cómo cuando iba para Damasco, cómo era él, una persona mala, consistió cuando estuvo de acuerdo cuando mataron a pedradas a Esteban. O sea, todo, él contaba todo para que ellos vieran de que yo era como ustedes, celoso como ustedes. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una herramienta poderosísima que es nuestro testimonio. Debemos saber contarla, debemos saber expresarla. Porque es que muchas veces tenemos un tesoro que es nuestro testimonio, pero no sabemos cómo decirlo, cómo contarlo a una persona. Y aquí Pablo estaba contando qué era lo que había pasado, qué era lo que había hecho Dios con él. Y eso nosotros, hermanos, tenemos ese testimonio y es una herramienta poderosa para cada uno de nosotros. Entonces, aprópiese y hable de ese testimonio. Es muy, muy importante, hermanos, compartir a las personas, a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares, a las personas que trabajan contigo. Es muy importante compartir cómo Dios nos salva, cómo Dios nos ha transformado, cómo esos cambios que Él ha hecho en nosotros. Eso es bueno compartirlo. Muchas veces ellos no conocen nada, pero si tú les cuentas, no, yo antes era así, pero ahora sí, yo era esclava del cigarrillo, era esclava de las novelas, pero Dios ya me ha cambiado y ahorita ya tengo otros, sí, ya las prioridades cambian, ¿sí ves? Pero es importante, hermanos, que cuente su testimonio, pero que también debemos a los nuevos, a las personas, también a enseñar a que puedan contar su testimonio. Yo siempre le digo a la iglesia, hay que hablar menos y escuchar más. Muchas veces, hermanos, hablamos demasiado y se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo en cosas y realmente no contamos lo que tenemos que contar. Entonces, muchas veces tienes que saber, tienes poco tiempo, en ese poco tiempo puedes contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes un poquito más de tiempo, pues pronto te puedes tomar un tinto, estás en un algo, entonces la historia puede ser más larga, pero necesitamos saber, hermanos, que debemos testificar, pero también tener claridad del tiempo que tenemos, porque muchas veces hablamos y no llegamos a lo importante. Aquí Pablo vemos de que él estaba centrado en ¿qué? En mostrar, en su defensa estaba contando era el testimonio de él, de lo que Dios había hecho en él. Él quería que vieran, yo era así, pero ahora soy así por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Hermanos, otro punto importante es nosotros
debemos ser obedientes. La obediencia abre las puertas para el propósito de Dios. Si yo soy obediente, Dios puede trabajar contigo. Pero muchas veces nosotros, como no somos obedientes, retrasamos ese propósito de Dios. De que tú estés trabajando más enfocado con Él. Entonces necesitamos entender, la obediencia abre puertas para el propósito de Dios, para que Dios obre en ti. ¿Sí? Amén. Aquí vemos que en Pablo, después de encontrarse con Jesús, Pablo, ¿qué le dijo? En el versículo 10. ¿Qué le dijo cuando se encontró con él? ¿Qué haré, Señor? O sea, él dijo, ¿qué haré, Señor? O sea, él no sabía qué voy a hacer. ¿Cierto? Y aquí vemos que, hermanos, cuando hay una verdadera conversión, cuando hay una verdadera conversión con el Señor, usted siempre va a querer ser obediente. Cuando no hay una verdadera, que todavía hay dudas, como que te resistes, hermanos, no hay una verdadera conversión. Usted no está convencido de hacer la voluntad de Dios. Aquí Pablo dijo, ¿qué haré, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Y esa debe ser la actitud de nosotros. Heme aquí, Señor. ¿Qué tienes para mí hoy? ¿Qué voy a hacer? Empezar nuestro día, Señor, ¿qué tienes diseñado para mí hoy? Muchas veces no le preguntamos a Dios, ni siquiera hablamos con Él. No tenemos esa hambre y esa sed de Él. ¿Por qué? Porque nos estamos llenando de otras cosas. Tenemos hambre y sed de televisor, hambre y sed de otras cosas, pero no de su palabra, no de orar, no de tener esa intimidad con Él, de preguntarle, de hablar con el Señor. Entonces, la obediencia, hermanos, es muy importante para que Dios te muestre el propósito que Él tiene contigo. Y todos queremos ser usados por el Señor, ¿cierto? Todos queremos ser usados por Él. Y esa es la invitación, hermanos, a que usted sea obedientes. No basta solo con creer, hermanos. Yo creo, pero debo obedecer. Debo conectar ese creer con el obedecer. Yo creo, pero yo hago. No creo y me quedo ahí, no. Debo creer, pero obedecer. Debemos estar dispuestos, hermanos, a servir donde Dios te esté llamando, donde Dios te quiera poner, donde Dios, en el ministerio que Él te quiera tener. Hermanos, muchas veces para nosotros, no, yo apoyo aquí, pero en esta hora, en la mañana o en la tarde, hermanos, acuérdense que el ministerio de Dios no es mi comodidad, es la comodidad de las personas nuevas. ¿Para qué? Para que ella sea más fácil, porque nosotros ya tenemos el evangelio. ¿Sí me hago entender? O sea, no es que yo me sienta cómoda. No, muchas veces vamos a tener que dejar cosas por hacer la obra de Dios. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros dispuestos a hacerlo. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar en nosotros. Nosotros debemos ser obedientes y estar dispuestos al servicio de Él. La iglesia, hermanos, crece, todos crecemos si cada miembro, cada uno de nosotros nos proponemos a obedecer ¿a quién? A nuestro Señor. La iglesia va a marchar mucho mejor, la iglesia va a crecer cuando cada miembro empieza a tener claro que debo obedecer. Es que lo que se dice, hermanos, es porque le conviene a la iglesia, ¿cierto? No porque le conviene a unas cuantas personas, no, en general, a toda la iglesia. Amén. También es importante, hermanos, y lo vemos acá en el versículo 16, cuando Ananías le dice, levántate. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías le dice a Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados, ¿cierto? El bautismo fue una respuesta inmediata a la obra de Dios. O sea, Ananías le estaba diciendo, tú vas a ser para el servicio de Dios. Dios me habló porque él le estaba diciendo, Ananías le dijo en el 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido. O sea, ya de una vez le estaba diciendo cuál era el propósito de él. El Señor ya le había hablado a Ananías. Y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo. O sea, de una vez tú vas a testificar. Tú eres una persona útil en las manos del Señor. Y vas a testificar a todos los hombres, en el 15, de lo que has visto y oído. Entonces aquí vemos de que Pablo
Él se bautizó como una respuesta inmediata a la obra de ¿quién? De Dios. Cuando Ananías le dijo, levántate y bautízate. Y es de una vez. Y hermanos, animamos aquí a los nuevos creyentes de que den ese paso, que usted ya dio usted dio el primer paso de recibir al Señor y vivir con Él en conexión, es dar ese paso de obediencia, de mostrarle a la iglesia de que usted ya le pertenece al Señor. Amén. El bautismo es una declaración pública, hermanos, de que nuestra fe está puesta en Cristo. Y es algo maravilloso. Aquí Pablo fue una respuesta inmediata. De una se bautizó y empezó, ¿cierto? Y nosotros también muchas veces hay gente que pospone y pospone, quieren ser perfectos para poder tener el bautismo. Hermanos, no. Recuerden que cuando usted recibe al Señor, recibe el Espíritu Santo. Cuando usted cree, cuando usted se arrepiente de sus pecados, Señor, yo me arrepiento, usted reconoce su maldad, pero también reconoce esa obra maravillosa que el Señor hizo en usted, que fue limpiada, fue restaurada y quiere seguir avanzando con Él. Automáticamente usted es sellada con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es el que empieza a orar en usted. Por eso empezamos a ser diferentes. No somos perfectos, pero es Dios trabajando en nosotros. Entonces muchas veces la gente pospone el bautismo, hasta creen que tienen que ser perfectos. No, yo todavía me voy a equivocar, hermanos. Todos nos equivocamos. Ahora, la idea es equivocarnos menos y fallarle menos al Señor. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios, Él es el que te va a guiar, Él es el que te va a fortalecer, Él es el que te va a redarguir, Él es el que te va a incomodar. Amén. Por eso necesitamos anhelar el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, como prueba, hermanos, responder a la fe con el bautismo. Amén. Y nosotros vamos a animar mucho a la iglesia en eso, de que estamos empezando unas capacitaciones nuevas enfocadas en que conozcan todo, porque con Cristo, con el Señor no se juega, hermanos. Y necesitamos tener seriedad con Él. Seriedad en el sentido de que, bueno, o soy de Él, le pertenezco a Él, o no. O no le pertenezco. O soy de Él o no soy de Él. Amén. O soy frío o caliente, pero no tibio, ¿cierto? Unas veces sí, otras veces no. No. Necesitamos serle fiel a nuestro Señor. Testificar de Él, de lo que Él está haciendo en nosotros. Amén. Hermanos, y me encanta esta parte. Dios nos salva, hermanos. Dios nos salva, pero porque nos quiere enviar. Dios nos salva, hermanos. Dios no nos salva. Aquí vemos que Pablo fue transformado no solo para que estuviera con la salvación, no, sino para cumplir la misión de Dios. Nosotros somos salvados también para cumplir la misión de Él. Entonces no se quede usted como, ay, yo soy salva y ya. No, esa apenas es el comienzo, hermano. Usted fue salvo, pero Dios tiene una misión para usted. Por medio suyo, que más personas conozcan el Evangelio. Por medio suyo, de su testimonio, usted pueda atraer más personas de la mentira a la verdad. Amén. Todo creyente, hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en el reino de Dios. Todos. Todos es todos. Usted está incluido ahí. Amén. Cada miembro es un misionero donde Dios lo ha colocado. Y debemos compartir el Evangelio, hermanos. Siempre. Usted no deje, ay, no, pues que ya le hablo y no deje de compartir el Evangelio con su familia, en el trabajo, en el estudio, con sus hijos, con sus amigos, con su círculo. No lo deje, hermano, con la comunidad. No deje de qué, de compartir el Evangelio. Muchas veces, hermanos, dejamos de compartir el Evangelio porque ya decimos, ya con él es imposible. Yo he escuchado muchas esas palabras, es imposible, él ya no me escucha. Hermanos, recuerde que la semilla se planta, pero el crecimiento la da ¿quién? Nuestro Señor. Confíe en el proceso, confíe en Dios. Hermanos, gloria a Dios, fuimos alcanzados cada uno de nosotros. Ya conocemos la verdad. Pero para nosotros haber podido conocer la verdad y haber sido salvos, alguien tuvo que haber trabajado antes, adelante. ¿Sí me hago entender? Igual, va a pasar muchas cosas. No sabemos en qué tiempo, en qué momento, pero usted haga la labor. Siga haciendo la labor de compartir el Evangelio,
de alcanzar a más personas con el mensaje de Cristo. Usted le tiene que doler, que esa persona no conoce todavía a Cristo, le duele. No sea indiferente, hermanos. No sea indiferente que esa persona no conoce, está mal. Si no conoce a Cristo, está mal, hermanos. Amén. Bueno, y la pregunta es, hermanos, ya para terminar y podamos meditar, te voy a hacer dos preguntas. ¿Estás compartiendo tu testimonio con otras personas? Si estás compartiendo, ¿estás testificando bien o estás testificando negativamente? ¿Estás obedeciendo lo que Dios te está pidiendo o lo haces a medias? O unas veces sí, otras veces no. ¿Eres un cristiano 100% o eres un 50-50 o eres un 70-30? ¿O eres un cristiano 20-80? Hermanos, no se puede. O eres o no eres. Pero necesitamos que tú identifiques que realmente Cristo tiene un propósito contigo y quiere exponértelo, quiere usarte. Pero necesita de parte tuya que tú estés atendiendo el llamado del Señor. Amén. Amén. Hermanos, la palabra es maravillosa. Miren, si usted no disfruta el meditar, el leer, el hablar con el Señor, hermanos, usted tiene que pedirle a Dios que le dé más pasión por Él. Más pasión. Hoy juega Colombia, pero igual, ¿por qué tenemos que dejar de meditar, hermanos? No, yo no dejo mi relación con Dios y oramos. Qué bueno que les vaya bien. Ahorita vamos a apoyar la selección, ¿cierto? Pero también, ¿por qué dejar de meditar en la palabra? ¿Por qué vamos a dejar de tener estos tiempos de intimidad con el Señor? No, hermano, nada es más importante que nuestra palabra y nuestra cita con el Señor. Amén. Vamos a meditar, hermanos, con el método espada. Yo tengo aquí mi meditación. Recuerde que usted la va a colocar también en el chat. ¿Qué aprendo sobre Dios? ¿Qué aprendo sobre Dios en este capítulo, hermanos? Yo veo un Dios, lo pueden colocar, recuerden que lo vamos a colocar en el chat, ahí en el chat del Facebook. Miren, yo veo un Dios que transforma vidas, un Dios transformador, un Dios que guía, un Dios que consuela, un Dios que nunca se aparta, hermanos. Pase lo que pase, Dios siempre está al tanto de lo que tú estés viviendo. Sea no sé, en tristeza o en alegría, Dios está ahí. Entonces yo veo un Dios transformador. Déjese tocar por el Señor. Dios quiere tocar, Dios quiere llegar a cada persona. Déjese guiar y llevar por Él. Amén. Veo un Dios que daba fortaleza también. Yo me imagino a Pablo. Pablo era un hombre, era fuerte, un hombre amador de lo que hacía, le encantaba la palabra, conocía muy bien las leyes, ¿cierto? Pero también era un hombre que se cansaba, me imagino que le dolían muchas situaciones, pero Dios le fortalecía. Amén. Dios es un Dios que acompaña. Vamos a ver la segunda. ¿Cómo veo la humanidad, hermanos? ¿Cómo vemos la humanidad en este capítulo de hoy? Bueno, yo veo una humanidad, a unas personas que no querían escuchar, no querían entender realmente la verdad, porque Pablo era una persona buena, una persona honorable, una persona que tenía un mensaje, ¿cierto? Un mensaje que cambiaba y transformaba vidas, pero ellos no querían escucharla, ¿cierto? No querían. Fuera de eso veo una humanidad también llena de rabia, de iras, como le gritaban, lo arrojaban, querían matar a Pablo, ¿cierto? Pero porque estaban en oscuridad. Entonces veo una humanidad que tristemente necesitaban entender realmente la Escritura, realmente la palabra de Dios, porque Pablo no estaba en contra de las leyes, ni en contra de las leyes judías, no.
pero ellos estaban dañando y tergiversando la información y por eso querían matar a Pablo, por lo que ellos creían, ¿cierto? Entonces veo una humanidad que no quería. Miren, muchas veces nosotros no queremos escuchar, hermanos, nos queremos quedar con lo que tenemos. No, muchas veces nos equivocamos demasiado así. Amén. También veo una humanidad, por ejemplo, el tribuno. El tribuno no conocía de Pablo, él creía que era un criminal, ¿cierto? Pero se dio cuenta que no era así. Se puede decir que una humanidad que le faltaba conocimiento, ¿cierto? Le faltó conocimiento. Y también vamos a ver que Pablo, el Señor lo va a llevar ante reyes. Más adelante vamos a ver que él va a estar ante reyes, ante grandes. Y aquí tuvo la oportunidad de estar en el concilio y habló durante mucho tiempo y con mucha gente, ¿cierto? Entonces, vamos para la tercera. ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debo evitar en esta palabra de hoy? ¿Qué debo evitar? Miren, a mí me llama a evitar quedarme callada, ¿cierto? No testificar. Debo evitar como no escuchar, no seguir el propósito de Dios, sino seguir mi voluntad. Debo evitar eso, hermano. Debo evitar de pronto la dureza de corazón. Debo evitar como no conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. Debo evitar de pronto hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Como la voluntad mía. No, porque es la voluntad de Dios, es seguir el propósito de Dios, es escuchar la voz de Dios. Así como Pablo. Y accionar de acuerdo a eso que yo estoy recibiendo del Señor. Hermanos, miren, yo veo que mucha gente es tan bendecida por el Señor, el Señor los ama, los quiere usar, pero hay gente que todavía se resiste al Señor. Evitemos eso, evitemos ir en contra de Dios. Es más bien, ¿qué debo obedecer? Disponerme para el Señor, disponerme a ser usada, que Él me muestre el propósito, que nuestra oración siempre sea: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, cámbiame lo que me debes de cambiar, ayúdame en mis debilidades, ¿cierto? ¿Qué debo obedecer? Hermanos, eso, testificar siempre. Debo usar mi testimonio siempre para llamar, para alcanzar a otras personas, para que más personas puedan vivir la verdad de Cristo. Pero ¿cómo van a conocer si nadie les habla, hermanos? Si nadie los lleva a la verdad. Entonces tú y yo debemos ser parte de esos que, como Pablo, aprovechaban todo, cualquier escenario. ¿Para qué? Para exponer la palabra de Dios, para testificar, para que las personas, sabemos que mucha gente va a escuchar la palabra, pero hay otra gente que se va a resistir. No hay problema, no es el día, no es el momento, pero usted haga su trabajo, usted haga su labor. Amén. Hermanos, qué bueno que hoy pudimos meditar. Recuerde que ponga su meditación ahí en el chat, por cualquiera de las dos plataformas, y la invitación es a que nos vemos el próximo viernes en este espacio de Momentos con Dios en el desafío a las 7 de la noche. Pero con la ayuda de Dios nos vemos el domingo en la iglesia. Nuestra iglesia queda ahí en todo el Rompoy de la Madre Laura. Ahí hay un gimnasio de la alcaldía y ahí mismo alimentan las palomitas. Debajo del gimnasio está nuestra iglesia. Es una iglesia preciosa y ponemos unas carpas. Todos los domingos a las 10 de la mañana estamos ahí dispuestos a adorar, exaltar el nombre del Señor, pero también a edificarnos en su palabra. Y tenemos un momento también especial de compartir como hermanos. Entonces es bienvenido. Cualquier persona que quiera escuchar la voz de Dios y dejarse direccionar es bienvenido a nuestra iglesia. Amén. La Iglesia Cristiana El Puente a Cristo le da la bienvenida. Si usted necesita comunicarse con nosotros, si necesita que lo apoyemos con los métodos, por favor comuníquese al WhatsApp 310-445-0309 y con muchísimo gusto le vamos a apoyar.
Vamos entonces a orar para que podamos terminar. Amado Dios, Padre, te doy gracias por este tiempo que pudimos tener, Señor. Gracias por su amor, gracias por su palabra, Señor. Gracias por su claridad, Señor. Padre, ayúdenos, denos el valor, denos la decisión, Señor, de amarle, de seguirle, Señor, con esa pasión que tenía Pablo, Señor. Ayúdenos, Señor, a testificar, a no quedarnos callados, Señor. Ayúdenos, Señor, a aprender a testificar, a dar nuestro testimonio dependiendo del tiempo que tengamos, Señor. Que podamos hablar lo que verdaderamente es importante, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, pero sobre todo por su salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, feliz tarde. El Señor les bendiga. Chao, chao.